vamos a luchar contra el Ceramagnus. Efectivamente, el nuevo jefe. Y nuevo dinosaurio. Nuevo dinosaurio, nuevo jefe. Ceramagnus. Atención, con ayuda de Frito, del canal Fritopía, ¿vale? Ya lo conoceréis algunos. Fritopía. Bueno, Frito nos va a echar un cable para derrotar al Ceramagnus, que ha habido actualización de Jurassic World y ahora van a aparecer los parasauros luminiscentes de campo cretácico. ¿Os acordáis? Pues esos van a estar ya en Jurassic World Alive. ¿Qué te parece? ¡Wow! Ahí viene el jefe Ceramagnus. Ceramagnus va a pringar. Bueno, el jefe Ceramagnus viene acompañado de dos esbirritos que son el Miragaya y el Kulasuchus, ¿vale? El Kulasuchus tiene mucho poder de distracción y el Miragaya se puede curar, pero vamos a intentar fundírnoslos, ¿no? Sí. Bueno, nosotros llevamos el Tuaramoloch, que lleva Gesem, que nos va a dar un impulso a todos de velocidad. El Ceramagnus también tiene, el impulso de velocidad. A ver, distracción de grupo del Kulasuchus. Eso no nos va a hacer nada porque luego Frito con el Triostronix nos va a dar un empuje a todos. Así que nos va a dar fuerza. Nosotros tiramos escudos provocadores para ayudar un poquito al equipo. Oh no. Nos ha chuscado el jefe Ceramagnus y nosotros se lo vamos a devolver. Se lo vamos a devolver porque tenemos contraataque, así que ¡ñasca! Frito. Frito le da al listo para... Bueno, nos ha aumentado el ataque a todos, ¿vale? Listo para aplastar. Y el impacto encarnizado del Zoradolosaurio de Itoman se acaba de fundir al Miragaya. Le ha hecho ¡ñasca! Ñasca y nada más. Recordad que ahora el Zoradolosaurio, el golpe de grupo lo tiene en la segunda ronda, no en la primera. Así que para las siguientes rondas hay que tenerlo en cuenta. Y hay que guardárselo para, en cuanto salgan los esbirros en la segunda ronda, tirar el primero el ataque de grupo. ¿Lo tenéis claro? Sí. ¿Sí? Es que igual tantos datos así es un poco... ¡Ah! ¿Te ha hecho daño? Menudo mordisco nos ha atizado Se lo devolvemos. el carapez, ¿no? Nosotros al Kulasuchus le llamamos el carapez, ¿no? Pececito. Sí. Allá va Frito. ¡Ñasca! Bocado que le ha atizado, ¿eh? Bueno, ya tenemos fundidos a los... Vaya golpe que nos ha dado. Bueno, a nosotros no. Toma golpe del Zoradolosaurio, ¿eh? Sigue con la palabra. Se acaba de fundir al otro... Bueno, al Kulasuchus. La primera ronda la tenemos ya encarrilada, ¿eh? A ver cómo está el asunto. De momento vamos bastante bien. A ver, el jefe le va a chuscar a alguien. Y el Toramoloch va a curarse. Porque es el más flojito, así que se va a curar de emergencia. Muy bien, estamos casi como al principio, porque estamos todos a tope de salud, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora ya no. Esta partida la grabamos el viernes pasado, ¿vale? La estamos comentando ahora, pero la grabamos el viernes pasado, que fue cuando salió el jefe Ceramagnus. Así que fuisteis los primeros en derrotarle un Ceramagnus. Bueno. ¿O pringasteis? Pues eso lo verás a continuación, amigo. Eso no vamos a desvelarlo. Toma ya, ¿qué te parece? Eso lo hemos hecho nosotros, es el icono de la cabrilla. ¡Segunda ronda! Segunda ronda. Atención. Estamos un poco bajitos de salud nosotros, ¿eh? Bueno, el jefe de Ceramagnus va a volver a usar su aceleración de grupo. Afortunadamente, nuestro Tuaramoloch nos va a curar ahora. Que bueno, realmente nos hace falta a mí y al Zoradolosaurio. Los demás están bien. Atención. Aumento de velocidad. Es bonito, ¿eh? El Ceramagnus, ¿o qué? Sí. Además brillas. Es muy chulo, ¿eh?
Pero sí, es verdad, es como un Sinoceratops con plumillas, ¿verdad? Sí, pero no, sinoceratos con plumas que brillan. Con plumas que brillan, muy bien, Dani. Exacto. Porque no ves que brillan. Brillan, sí. ¡Ah! Bueno, esto es lo que os había dicho, ¿vale? Que el Zoradolosaurio se había guardado el... el golpe de grupo se lo había guardado para darlo, para atizarlo lo primero. Escudo de grupo. Nosotros escudo del grupo. Y el Toramolok va a curar, a hacer una curación de emergencia que supongo que será para nosotros, ¿no? A ver. Emergencia. ¡Uy, qué bien nos ha sentado eso, eh! Qué bien nos ha sentado porque estaba la cosa ya un poco mal, ¿eh? Mal. Bueno, estamos en la cuenta atrás para sacar nuestro juego, ¿eh? Atención, cuenta atrás para sacar nuestro juego, el juego de Dani y Evan. Sí. ¿Podemos decir cómo se llama ya? ¿Cómo se va a llamar? Lo vamos a dejar ahí y vamos a dejar... No, Evan y... ¡No! ¡No lo digáis! Lo vamos a dejar un poquito... para que haya un poquito de... Dinosaur. de hype, ¿vale? No se va a llamar así. Bueno, yo sí que lo sé, pero todavía no vamos a decirlo. Atención, en una semana, si no pasa nada, en una semana puede que ya esté disponible para Android y para iOS. O sea, se podrá jugar en iPad y en iPhone y en Android también. Bueno, Toma, atención. en el iPhone lo que yo tengo y en el iPad lo que Dani tiene. ¡Atención! Vamos allá. Bueno, tú en realidad no tienes un iPhone, es de la mamá, que te lo deja, ¿vale? En fin. Bueno, seguimos, ¿eh? Seguimos con los ataques. Y también el iPad es de mamá. ¡Atención! El ¡Plasca! iPad es Carga de- instantánea del Zoradolosaurio. A ver, ¡Qué poquito! es inmune, obviamente. Como casi todos los jefes son inmunes al mareo, al mareón, ¿no? ¿Cómo lo llamamos nosotros a eso? Mareón. Mareón. Lo llamamos mareón. Nosotros, ¿qué quieres que te diga? Atención, cuidado con el Miragaya, ¿eh? Que chusca bien el Miragaya. Por eso es... los esbirros hay que intentar fundir... Miragayo. Hay que intentar fundírselos al principio de todo. Bueno, atención, ¿eh? Puede que caigamos. Puede que caigamos. Hemos caído. Y bueno, pues hemos echado unas lagrimitas. Nos ha fundido, chicos, nos ha fundido. ¡Qué mal! Es lo que hay, es lo que hay. Alguien... Además a Frito le van a fundir. Frito solo tiene 94. ¿Lo ves? Frito está casi fundido. Nosotros nos ha fundido, pero aquí lo que cuenta es que gane el equipo, ¿eh? Atención. No tú. ¿Por qué no? Porque no... Da igual si mueres, te dan... Ay, atención, mira. Pedazo de crítico, 11.000 y pico puntos de daño que acaba de hacer Itoman, Si no fuera por Itoman... Mira, casi se lo funde, madre mía. No, eso no puede ser. Casi nos funden, Bueno, aquí lo que cuenta es que gane el equipo, O sea, nosotros hemos hecho la labor que teníamos que hacer hasta aquí, hasta la tercera ronda. Así que ahora... Puede que nos hayamos equivocado alguna vez, porque era la primera vez que jugábamos contra el Ceramagnus, y puede que nos hayamos equivocado una vez. De hecho, creo que alguna vez nos hemos equivocado. Pero cuenta que gana el equipo, ¿sí o no? Sí. No tú. Si tú le Efectivamente. derrotas al Ceramagnus, los otros también tienen premio en Todos vez de tú. ganamos, todos ganamos. Si tú le derrotas... Solo queda la mitad de la vida del Ceramagnus. ¿Seremos capaces de vencerle? O pringaremos como Toma unos ya. gorrinitos. Como unos cochinillos. Bueno, atención a la curación de emergencia que se acaba de hacer el... ¡Ah! Toma bocado. El Toramolok. Bueno, atención, golpe. ¡Ah! Claro que nos ha dejado aturdidos. No podemos... A Itoman le ha dejado aturdido el Ceramagnus y no ha podido atacar. Pero bueno, vamos allá, Yo creo que podemos ganar, Creo que podemos ganar. Atención. Me emociona hasta el final. Chan, chan. Bueno, golpecito. A ver, allá va. Fritopía hace un golpecito de 2000 de daño. No está mal. Atención, atención, atención.
¡Toma! Pedazo de Zoradolosaurio, chaval. Es que el Zoradolosaurio de Itoman es súper fuerte. ¿Qué nos darán? Atención. ¿Qué llevará? ¿Qué llevará? Lo veremos después de la publicidad. No, lo vemos ya. Venga, a ver. Piscolosaurus, 1955. 166, ¿sí? Atención. ¡Toma! 20 de ADN, ¿qué te parece? Bueno, ya tenemos algo de ADN del nuevo Apex. A ver si este no nos cuesta mucho sacarlo, porque ya hay mucha gente que tiene el Morten Rex y nosotros estamos a mitad todavía. Pero con el Ceramagnus vamos bien, ¿eh? Y con la ayuda de Frito, que os recuerdo que tiene un canal que es Fritopia Go y que sube vídeos de Jurassic World Alive todos los días. Ahí lo tenéis. Bueno, nos veremos en un próximo vídeo de Jurassic World Alive, pero eso será otro día, porque este vídeo se acaba ya. Adiós, hasta el próximo vídeo. Por fin llega el segundo libro de las aventuras de Dan y Evan. Ya lo puedes encontrar online en librerías y en grandes superficies. ¡Completa tu colección!